Muy buenos días, Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 al 13. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a orar y comenzamos el estudio de esta sección de la carta de Lucas, o del libro de Lucas, Hechos. Dice así la palabra de Dios: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta mañana, dándote muchas gracias por la bendición que nos das de poder congregarnos. Gracias, Señor, por los hermanos que han hecho todo el esfuerzo, han hecho todo lo posible, Señor, por llegar y reunirse, Señor, estar en comunión con sus hermanos. Aquellos, Señor, que providencialmente están impedidos por razón de transporte o salud, pedimos tu gracia y bendición sobre ellos, para que también seas tú, Señor, bendiciéndoles en este tu día. Ayúdanos, Señor, ahora a prestar atención a tu palabra como una manera humilde, Señor, de adoración a tu nombre. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tal manera que seamos exhortados, consolados, reprendidos, corregidos, animados, Señor, para ser afianzados en la fe. Te damos gracias por este momento. Ayúdame a expresar correctamente tu palabra, a que todos podamos entenderlo, ser edificados en tu palabra, y tu Espíritu Santo selle tu palabra en nuestros corazones, y no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Se dice que un estudiante de la cultura zen, budista, le preguntó un día a su maestro cuánto tiempo le iba a llevar a aprender todo lo que necesitaba para que él pudiese iluminarse según esa religión. ¿Cuánto tiempo me va a llevar iluminarme, maestro? El maestro le dijo, no sé, unos 15 años. ¿Qué? ¿15 años? Exclamó el estudiante. El maestro le miró y le dijo: bueno, para ti llevará unos 25 años. Contestó el maestro. ¿Que en mi caso llevaría 25 años? Replicó el estudiante. Su maestro le vuelve a mirar fijamente y finalmente le dice lo siguiente: bueno, ahora pensándolo bien, pensándolo mejor, creo que te llevará unos 50 años. Este es un cuento ficticio, hermanos.
pero que ilustra muy bien el carácter de la sociedad hoy en día. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos express, todo comida express, café instantáneo, todo tiene que ser inmediato. Y bueno, realmente nosotros consideramos el tiempo como algo valioso y eso está bien. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, no se cultiva precisamente la paciencia, sino que nos empuja cada vez más y más a la facilidad en cuanto al tiempo. Y eso nos lleva obviamente a la impaciencia y a la desesperación. Proverbios capítulo 20, versículo 12, dice el proverbio: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es verdad, cuando se nos promete algo y se cumple, ya dejamos de esperarlo. Gracias, qué bueno. Pero esa esperanza que se demora y se demora, dice el proverbio, es tormento del corazón. Hermanos, estamos en el capítulo 2, o vamos a comenzar el estudio del capítulo 2 del libro de Hechos. Llegó un día muy especial en el libro de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés. Nos encontramos que ese día los discípulos han estado esperando, desde el capítulo número 1, han estado esperando una promesa del Señor, la llegada del Espíritu Santo, versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la expectativa que ellos tenían. Dentro de no muchos días iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. Los discípulos, recuerden que ellos, luego de exponerse 40 días a las enseñanzas del reino de Dios por el Cristo resucitado en ese momento, y luego de ser corregidos en cuanto a la naturaleza del reino y ser corregidos una vez más por unos ángeles, ellos finalmente obedecen y esperan. Obedecen la voz de su Señor y esperan. Eso es lo que vimos el domingo pasado en el versículo 12. Ellos obedientemente no solamente esperan, sino que esperan llenos de gozo. Así esperan los discípulos a su Señor, llenos de gozo. Pero no solamente quedan esperando gozosos, sino que también hacen lo que deben estar haciendo mientras esperan la llegada de las promesas del Señor. Ellos oran, ellos se dejan guiar por las Escrituras, ven una carencia y finalmente tratan de corregir esa carencia. Lo vimos la semana pasada. Pero les llegó el día de Pentecostés. Ese no era el día que ellos estaban esperando precisamente. Por un lado, ellos sabían que en pocos días iba a llegar el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo. Sin embargo, nunca se les dijo: esperen el día de Pentecostés. Nunca se les habló el día específico. Por lo tanto, podemos decir que la llegada del Espíritu Santo, o esa manifestación poderosa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los agarró a ellos de sorpresa. Los agarró totalmente, no digamos desprevenidos, pero sí los agarró con sorpresas. ¿Pasó algo aquí? Ok, gracias. Los agarró de sorpresa, como a mí también me agarró de sorpresa esto, ¿verdad? Y todos quedamos sorprendidos. Por un lado, ciertamente les agarró de sorpresa. Sin embargo, la diferencia, y escuche esto, a todos les agarró de sorpresa, tanto a los que estaban esperando como a los que no estaban esperando. Fue algo sorprendente la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que diferenció a unos de otros fue que estaban preparados, otros no. Unos estaban preparados, otros no. Es como cuando tú esperas la visita de una persona.
Tú te preparas, la persona te dice, puede decirte el día y la hora, pero si a veces conocemos algunas personas que tú sabes, no, ese se va a tardar más, o unos que son muy puntuales. Pero lo cierto es que ese es el contexto que tenemos en el capítulo número 2. Ellos están preparados o se estaban preparando. Ellos les agarró el día de Pentecostés como un día más de la festividad que tenían que celebrar como judíos. No se esperaban realmente que ese iba a ser el día tan esperado, donde Cristo iba a cumplir su promesa. En este sentido, Lucas quiere hacer un énfasis muy especial en el capítulo 2 de todo lo que pasó ese día de Pentecostés. Todo lo que pasó ese día de Pentecostés. ¿Qué pasó, Lucas? Bueno, Lucas nos va a narrar todo eso en 3 grandes bloques. Número 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, Lucas nos va a hablar nos va a describir el día. Nos va a dar una descripción de lo que sucedió ese día. Número 2, en los versículos 14 hasta el 40 del capítulo 2, Lucas nos narra la explicación que dio Pedro de eso de que estaba pasando en ese día. La explicación de Pedro, versículos 14 al 40. Y los versículos 41 al 47 del capítulo 2, Lucas se enfoca en narrarnos o decirnos cuál fue el resultado de esa explicación de Pedro. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué resultó finalmente en ese día de Pentecostés? Por lo tanto, he titulado el sermón de hoy el día de Pentecostés. Ese es el punto de Lucas. Quiere que entendamos qué sucedió ese día. Hoy vamos solamente a hablar acerca del primer bloque, es decir, la descripción del día de Pentecostés. La descripción del día de Pentecostés, versículos 1 al 13. ¿Y cómo lo vamos a estudiar en esta mañana? Número 1. El versículo número 1 nos va a hablar acerca de la llegada del día de Pentecostés. La llegada del día de Pentecostés. Versículo número 1. Versículos 2 al 3 nos va a hablar de la manifestación del Espíritu en los discípulos el día de Pentecostés. La manifestación en los discípulos el día de Pentecostés, versículos 2 y 3. Y los versículos 4 al 13, que es la sección más grande de esta primera parte, nos va a hablar de la manifestación del Espíritu a través de los discípulos el día de Pentecostés. Número 1, la llegada del día de Pentecostés. Número 2, la manifestación del Espíritu en los discípulos el día de Pentecostés. Y número 3, la manifestación del Espíritu a través de los discípulos el día de Pentecostés. Vamos entonces a hablar del primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, estaban todos unánimes juntos. Martin Lloyd-Jones habla acerca de la importancia que tiene el día de Pentecostés para el cristianismo. Él dice, el día de Pentecostés fue un día memorable y esencial para la iglesia cristiana. Y fue asimismo uno de los momentos más decisivos de la historia mundial. Sin comprender este día, es totalmente imposible entender el carácter y la naturaleza de la iglesia cristiana. Tan importante es entender las implicaciones que tiene el día de Pentecostés para entender lo que es la iglesia. Recuerden que los discípulos han pasado 10 días desde que el Señor Jesús, ellos vieron que el Señor se fue y está en el trono, está gobernando. Pero ellos están allí esperando con toda paciencia, no están frustrados, no están desesperados, no están angustiados, ellos simplemente están esperando. En cualquier momento va a llegar, solamente que eso está en las manos de Dios. Ahora, el punto es que los discípulos no estaban esperando el día de Pentecostés, como lo dije antes. Ellos estaban
esperando la manifestación poderosa del Espíritu. Pero llegó ese día, el cual ellos no sabían. El pueblo judío tenía 3 fiestas anuales. 3 fiestas anuales. El término Pentecostés quiere decir, es un término que nosotros tenemos transliterado al español, ¿sí? Sí, que significa 50 o 50, es decir, el número 50, 50 días después de. En el calendario judío recuerden que habían 3 fiestas solemnes en que todos los judíos deberían estar allí en Jerusalén glorificando y adorando al Señor. La primera es la Pascua. La segunda es precisamente el Pentecostés, que también se le llamaba la fiesta de las semanas. O también se le decía, como dice en Éxodo 34:22, se dice que ese día se llama la fiesta de las primicias. Voy a hablar de las primicias. Después hablaremos de eso, tranquilo. Pero el Pentecostés es la primicia. Le voy a explicar un poco de las primicias, pero luego. No es mi tema en el día de hoy. Pero ese es el día de Pentecostés. Se celebraba entonces el fin de la cosecha, ¿verdad? Y en Pentecostés se entregaban los primeros frutos de la cosecha. Ahora, uno puede pensar que esos primeros frutos tienen que ver con frutas, vegetales, hortalizas. Realmente cuando se habla de los primeros frutos está más relacionado con el trigo y la cebada, más relacionado con los cereales, el trigo y la cebada. Por eso es que en el día de Pentecostés, el día de las primicias, se entregaban panes que representaban esa cosecha, o la primicia de esa cosecha, ¿sí? El producto primario de esa cosecha. Ahora, ese es lo que implicaba en primer lugar el día de Pentecostés. Sin embargo, hermanos, había también en ese momento una tradición rabínica que viene desde Babilonia, desde el exilio de Babilonia, donde muchos entendieron que la promulgación de la ley en el monte Sinaí ocurrió 50 días después de su salida de Egipto. 50 días después que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí y ahí es donde se nos narra acerca de la dación de la ley de Dios en el monte Sinaí. Estas son las 2 connotaciones que tenía para el pueblo de Israel en ese momento el día de Pentecostés. Ahora, es interesante como Lucas describe ese día, porque él dice así, miren, cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1. Él no solamente está señalando ese día, bueno, llegó ese día y casualmente llegó el Espíritu Santo, no. Hay otras traducciones que hacen más justicia al texto cuando se le coloca cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés. Sería la traducción más literal. Cuando se cumplió el día de Pentecostés. Entonces, Lucas no solamente quiere que sepamos qué ocurrió ese día, sino que finalmente llegó el día de Dios. Llegó el día que Dios había decretado en su soberanía. Llegó el día adecuado, se completó el Pentecostés real. Es lo que quiere Lucas transmitirnos. El día determinado en el calendario de Dios. Todos esos días de Pentecostés en la antigüedad siempre estaban señalando la primicia de algo, ¿verdad? Y la nueva, recuerden que cuando Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, está marcando una nueva etapa en ese pueblo. Por lo tanto, el día de Pentecostés estaba dando siempre la palabra que podemos igualar al día de Pentecostés es algo nuevo. Algo nuevo. La primicia.
lo primero, lo nuevo, lo fresco. ¿Sí? Eso es lo que significa entonces el día de Pentecostés, y eso es lo que Lucas tiene en mente cuando escribe el primer versículo. Cuando llegó finalmente, completamente, se completó el verdadero Pentecostés, ocurrió lo que ocurrió. Así como las primicias de los frutos anunciaban la cosecha nueva, así mismo era el Pentecostés. Así como la promulgación de la ley en el Sinaí, que marcó la nueva etapa del pueblo de Israel, ya no eran esclavos, sino que ahora eran esclavos del Señor, ¿verdad? Entonces también el Pentecostés estaba marcando una nueva etapa en el pueblo de Dios. Una nueva etapa en el pueblo de Dios. Eso es lo que debemos entender en el primer versículo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo lo que seguían haciendo. Ellos no se planificaron en estar solamente juntos en el día de Pentecostés. Era algo rutinario, era algo regular, porque los cristianos regularmente están en comunión. Todos los creyentes están y anhelan estar en comunión con sus otros hermanos. Por lo tanto, ellos no estaban haciendo algo en el momento nuevo, sino que estaban haciendo lo que siempre estaban haciendo. Estaban juntos, ¿verdad? Estaban unánimes juntos. Versículos 2 y 3. Y de repente, esa palabra nos habla de asombro y sorpresa. Versículos 2 y 3 nos habla de la manifestación del Espíritu Santo en los discípulos en el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En estos versículos, hermanos, Lucas nos muestra entonces la llegada o la manifestación poderosa del Espíritu Santo, que entonces estaba marcada por unas manifestaciones visibles como señales, en primer lugar, a los propios discípulos. Señales a los propios discípulos. Unas señales visibles, por cierto. Fueron visibles. Y de alguna manera estaba certificando u oficializando la presencia total del Espíritu Santo en los discípulos. Es interesante notar, hermanos, así como el Señor Jesucristo, cuando nació, fue señalado por algunas manifestaciones cósmicas, por ejemplo, la estrella de Belén señaló. Otra manifestación, los ángeles que cantaban a los pastores y les anunciaban la llegada del Rey. Lo mismo está ocurriendo con el Espíritu Santo. Hay una manifestación de su llegada, una manifestación de su llegada. De la misma manera entonces está ocurriendo con el Espíritu Santo. Hay algo que debemos entender. Tanto el Espíritu Santo como el Señor Jesucristo han estado en el mundo desde el principio de la creación. Ellos no llegaron, por ejemplo, el Señor Jesucristo no llegó el día de su encarnación, Él ya estaba desde antes. Él es el preexistente, hermanos. Él es el Dios verdadero, Dios hecho hombre en su encarnación. Lo mismo es el Espíritu Santo. Dice en Génesis que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Todo el mundo fue hecho por el Señor Jesucristo, por el Verbo de Dios. Todo fue creado por medio de Cristo. Por lo tanto, estas señales estaban dando una confirmación ante los testigos de quién era el que estaba allí. Lo mismo está ocurriendo con el Espíritu Santo. Son unas señales que acompañaban su advenimiento de manera plena u oficial. De manera oficial. El Cristo en la antigüedad
siempre estuvo en medio de su pueblo. Por ejemplo, ¿con quién pelearía Jacob en Peniel? Dice la palabra de Dios que peleó con el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, luego que lo descoyuntó, le cambió el nombre por Israel, que significa el que peleó con Dios y venció. Cristo estaba allí. Cristo es la aparición frecuente, la teofanía frecuente en el Antiguo Testamento de Dios, el ángel de Jehová. Amén. Lo mismo es el Espíritu Santo. En la antigüedad, todos los que creían, los que tenían fe en Dios, en Jehová, no lo tenían por un corazón hermoso que tenían, todos son pecadores. Simplemente había operación externa del Espíritu Santo en esas personas. Uno de los ejemplos lo tenemos, por ejemplo, allí, valga la redundancia, en Sansón. ¿De dónde adquirió la fuerza Sansón, el juez de Israel? Porque tenía el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo descendía sobre él para empoderarlo. Cuando le cortaron el cabello, ¿verdad? Y le quitaron los ojos, pidió fuerzas de Dios y dice que el Espíritu Santo le dio esas fuerzas. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre había estado presente, dando de alguna u otra manera señales de que estaba allí en la tierra. Lo mismo vemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre Elizabeth. Ahora, el punto acá, hermanos, es que estas señales, así como ocurrió con el Señor Jesucristo, que oficializó su venida, estas señales se estaban oficializando para los que estaban allí testigos que había llegado precisamente el cumplimiento de la promesa del Señor Jesús. Hermanos, así como el Hijo de Dios estuvo antes de su encarnación, lo mismo es el Espíritu Santo antes de Pentecostés. ¿Cuáles fueron esas señales? Número 1, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo primero que vemos es un estruendo, un sonido fuerte. Eso fue lo primero que ellos escucharon, un sonido fuerte. Pero para entender este versículo debemos concentrarnos en el adverbio relativo ¿cómo? De repente vino del cielo un estruendo como parecido a un viento recio. No significa que hubo un viento recio en el momento. Se escuchó un sonido como de viento recio que soplaba. Así se debe entender el versículo. Hubo un gran sonido, un estruendo irregular, diferente a lo que ellos habían escuchado antes. Hermanos, se escuchó como un viento fuerte. Siempre en el Antiguo Testamento el viento está relacionado con el poder y la presencia de Dios. En Ezequiel capítulo 37, cuando es la visión de los huesos muertos, él entiende en el versículo 7 que hubo un gran sonido cuando Dios le dio la vida a estos huesos. El propio Señor Jesucristo señaló o comparó el Espíritu Santo con un viento. Versículo 8 del capítulo 3 de Juan. El viento va a donde viene, no sabe a dónde va, dónde viene, así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, ellos escucharon un gran sonido que conmovió toda la casa. Fue tan fuerte el sonido que se estremeció la casa. Dice allí, la cual llenó toda la casa. El sonido llenó la casa, estremeció, golpeó fuertemente la casa. Tanto fue así que fue notorio para todos los que estaban cerca, por lo menos. Todos los que estaban cerca. Versículo 6. Y hecho este estruendo. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a las personas? El gran sonido que hubo en ese momento. El gran sonido.
Una traducción buena la entendemos en la Nueva Versión Internacional. Allí se nos dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La Biblia de las Américas lo traduce este versículo de la siguiente manera: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces, el punto ahí es: ellos escucharon un gran sonido. No es que ellos sintieron un gran viento, simplemente escucharon un sonido que se parecía a un gran viento. Lo segundo, y se le aparecieron, interesante, lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 3 nos dice que esa señal que ellos vieron entre sí, que se vieron los discípulos entre sí en sus cabezas, les estaba confirmando a ellos la llegada del Espíritu Santo. Recuerden que en Lucas 3:16, Juan el Bautista también le había dicho eso a los discípulos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos vieron eso que se parecía a fuego, estaba haciendo una señal para ellos mismos de que el Espíritu Santo, de que Dios estaba cumpliendo su promesa de darles el Espíritu Santo. Era una señal para ellos. Simon Kistemaker dice lo siguiente: los creyentes reunidos en Jerusalén no solo oyen la venida del Espíritu Santo, sino que también lo ven tomar una forma de lo que parecía ser lenguas de fuego. El fuego, símbolo de la divina presencia, toma la forma de lengua, pero no salen de la boca de ellos, de los creyentes, sino que reposan sobre sus cabezas. Lo mismo debemos entender con el adverbio como. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El punto acá es que hubo una imagen, una forma de fuego o de lengua de fuego que estaba sobre ellos, sobre sus cabezas. Lo mismo ocurrió en el bautismo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó y sale, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Fue un asunto visual, ellos lo vieron, fue algo que tomó forma, pero no era una paloma realmente. Es algo que se parecía, es algo que fue evidente. Lo mismo está ocurriendo con ellos. Algo evidente que se les estaba apareciendo en o sobre ellos. Ahora, fíjense el asunto acá también, hermanos. Dice, se le aparecieron lenguas repartidas. La palabra repartidas también tiene que ver con divididas. Parece que ellos vieron una imagen que se dividió, una imagen que se repartió sobre cada uno de los discípulos. Esa imagen única se repartió. Es lo que está haciendo allí, o nos está describiendo Lucas. Hermanos, estas dos señales son símbolos de la presencia de Dios. Recuerden que el Pentecostés, además de celebrar las primicias, ¿verdad?, de la cosecha que habían tenido, también se celebraba, se conmemoraba la dación de la ley. Recuerden eso, no se olvide. Esa dación de la ley fue acompañada precisamente por un gran estruendo y por fuego. Hebreos, vayan conmigo. Hebreos, capítulo 12.
Podríamos ir a Éxodo, pero estamos más cerca de Hebreos, ¿sí? Hebreos, capítulo 12. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía ¿en qué? En fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, el cual los que lo oyeron rogaron que no se le hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estaban temblando. De hecho, en la mayoría de las Biblias se coloca el título el terror del pueblo o el temor del pueblo en Éxodo 20. Se nos dice que ellos vieron esas manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Un monte que humeaba, un monte que se veía fuego, un monte que se estremecía por el gran sonido que tenía. Eso es la presencia o manifestaciones de la presencia de Dios. Lo mismo está ocurriendo entonces acá. Esa presencia de Dios no solamente se manifestó en el Sinaí, hermanos. Cuando fue la dedicación del tabernáculo, también hubo una presencia de humo y de fuego fuerte que las personas en el tabernáculo tuvieron que salir, no podían estar allí. Lo mismo ocurrió con el templo. Cuando se dedicó el templo de Salomón, también Dios llenó ese sitio con su presencia, con fuego, con humo y con grandes señales, con grandes sonidos. ¿Qué está pasando acá entonces? Lucas nos está diciendo que así como la presencia en el Antiguo Testamento se manifestaba de esa manera, esa presencia de Dios descendió y se repartió sobre cada una de las personas, sobre cada uno de los discípulos. Es decir, la presencia de Dios que se manifestaba solamente en el santuario, ahora se dividía en otros santuarios móviles. El pueblo de Dios es el templo de Dios hoy en día. La presencia de Dios no se manifiesta ahora mismo en el templo de Jerusalén. No se manifiesta en el Sinaí, se manifiesta en cada creyente. Esa imagen se repartió en cada creyente para que cada creyente entendiera: tengo la presencia plena del Señor. Por eso es que en Primera de Pedro, vayan conmigo, Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Fíjense cómo él habla. Versículo 4. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes son piedras vivas que edifican el templo de Dios. Amén. Los creyentes son la morada de Dios. Recuerden que el tabernáculo representaba la morada de Dios, el santuario de Dios, lo mismo que el templo o el monte Sinaí, el sitio donde Dios se manifestaba. Ahora se manifiesta en la vida personal de cada discípulo, de cada creyente. Esta era una señal para ellos mismos, recuerden, una señal para los propios discípulos que les estaba confirmando, en primer lugar, estoy siendo bautizado por el Espíritu Santo, fuego. Y en segundo lugar, les estaba diciendo que ahora tienen todo el poder para ser los testigos
que ellos tienen que ser, que es la misión que Dios le había dado, la lengua. Lenguas como de fuego. Esas imágenes eran símbolos para ellos mismos, para entender, el Espíritu Santo me está dando el poder que necesito para ser testigo, para hablar. Y eso es lo que vemos en todo el libro de Hechos, hermanos. Tanto así, que luego vamos a ver que el medroso Pedro, el cobarde Pedro, el que traicionó a su Señor, negando 3 veces en una misma noche a su Señor Jesucristo, ahora cuando todos se empiezan a preguntar, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Será que están borrachos? Es Pedro quien se levanta, lleno del Espíritu Santo, sin miedo a decir, lo que está pasando es esto, y esto es por Cristo. Ya no tenía miedo de predicar el Evangelio, ya no tenía miedo de identificarse como creyente, no tenía miedo de que las personas lo vieran y se burlaran de él. Este es otro nazareno, este es otro que sigue a ese Jesús. Ya no le daba temor, ya no pensaba en sí mismo, ahora podía hacer las cosas en el nombre de Cristo con todo valor. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. Ellos pedían al Señor, danos denuedo, danos valor para vivir para ti, para predicar el Evangelio. Y el Señor los llenaba, Vemos entonces, llegó finalmente ese día, el día de Pentecostés. En el plan de Dios se completó, era el día que en el plan de Dios marcaba el nuevo inicio de la iglesia o del pueblo de Dios. Y en segundo lugar vemos las señales que se manifestaron en ellos. Vamos a la última parte, los versículos 4 al 13. Ahora vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo a través de los discípulos, Recuerden que el versículo 6, lo que les llama la atención a las personas es que los discípulos estaban hablando en otras lenguas. No les llamó la atención la imagen visible de las lenguas repartidas, las lenguas de fuego repartidas sobre ellos. Eso no, parece que no lo vieron. Eso fue una señal para los propios creyentes. Pero lo que sí les llamó la atención fue el gran sonido y que ellos estaban hablando en otros idiomas. Así como hubo manifestaciones privadas, escuche bien, manifestaciones privadas de la llegada del Rey Mesías, del Señor Jesús a la tierra en su encarnación. Señales privadas, sí. ¿Quién vio la estrella? Solamente los magos, los reyes magos, los 3 reyes no. ¿Quiénes eran? ¿Quién vio la constelación de ángeles cantando las grandezas del Señor? Solamente unos pocos. Y ellos fueron los que llegaron. Fueron unos eventos grandes pero privados, para ciertas personas en específico. Pero luego, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta en público en su bautismo, lo mismo ocurrió. Ahora es un aspecto público. Todos han visto lo que pasó. Una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y ven descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Lo mismo está ocurriendo con el Espíritu Santo, hermanos. Aquí hay unas señales privadas solamente para los discípulos, pero a partir del versículo 4 son unas señales que ahora son generales o públicas, para que todos vean que sí, ahí está el poder del Espíritu Santo. La señal que nos presenta entonces Lucas es una señal de una capacidad para predicar el Evangelio en otras lenguas, en otros idiomas que ellos nunca habían estudiado ni habían hablado antes. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio lenguaje, en su propio idioma. La confusión no era porque era un idioma ininteligible, que no se entendía.
No, esa no era la confusión. La confusión era que ellos estaban atónitos, quienes estaban hablando en otros idiomas, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son qué? Galileos. La chusma. ¿No son galileos estos mediocres? Todos estos que hablan. Para hablar otro idioma, había que tener recursos para estudiar el otro idioma. No se olvide de eso. Por lo tanto, ya va, ellos son unos pobres. ¿Cómo es posible que estos galileos puedan hablar en otros idiomas? Eso fue lo que le llamó la atención. Idiomas no eran idiomas ininteligibles, no eran idiomas de los ángeles, como algunos quieren creer que si yo hablase lenguas angelicales, viste que los ángeles tienen otro idioma y por eso es lo que yo hablo no se entiende. Bueno, yo creo que María entendió muy bien cuando el ángel le habló. Yo creo que Gedeón entendió muy bien cuando el ángel le habló. Los ángeles hablan el idioma que se entiende, por cierto. Entonces, aquí los idiomas que escucharon, hermanos, no tenían necesidad de intérprete. La confusión no era por falta de intérprete. La confusión era por la manera quienes estaban hablando y no tanto lo que se hablaba. Es interesante, hermanos, algunos, voy a dejar esta nota acá, algunos piensan que esta manifestación acá no es lo mismo que el apóstol Pablo regula en 1 Corintios capítulo 14, cuando habla de las lenguas o la manifestación de las lenguas en la iglesia de los Corintios. En esa iglesia recuerden que había un desorden. Cada uno, ¿verdad?, estaba dividido, esos sí estaban divididos. Y ellos no les importaba, no, yo hablo en lengua, quién sabe en qué cosa, ¿verdad? Y no había edificación para las personas. Eso es diferente a lo que estamos viendo aquí en Hechos. Además, era necesario, por eso es que Pablo reguló, era necesario que hubiese intérprete. Aquí en Hechos no había intérprete. Por lo tanto, eran idiomas conocidos. Probablemente lo que ocurrió en 1 Corintios es que en algún momento se manifestó verdaderamente el don de lenguas, pero luego lo malusaron, lo pervirtieron todo tanto que no edificaba a nadie. Ahora vemos que las lenguas no son señales para el pueblo de Dios, para que tú sepas que eres lleno del Espíritu Santo y para que sepas que eres bautizado en el Espíritu, tienes que hablar en lengua. A eso no es lo que dice acá. Aquí lo que dice que en ese momento en específico ellos hablaron como una señal para los demás. En cambio, en 1 Corintios se dice, hablen cosas coherentes. Porque si es para señales de otros, pero si los ven hablando unas cosas extrañas, va a decir que ustedes están locos. Bueno, esa era una nota allí que quería darles. Probablemente no es lo mismo que encontramos en 1 Corintios 14. Ahora, el punto acá de Lucas es mencionar también la composición étnica de todas las personas que escucharon el mensaje del Señor. Eran judíos que habían nacido de padres judíos y de religión judía, que habían nacido en otros lugares fuera de Jerusalén, fuera de Israel, y que precisamente por motivo del Pentecostés, que era una de las grandes fiestas anuales, ellos tenían que peregrinar hacia allá. Los peregrinos se les consideraban los piadosos. ¿Por qué? Porque precisamente estaban haciendo lo que era parte de la ley. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No es algo literal de todas las naciones literalmente bajo el cielo, sino de algo representativo. Algo representativo. Por ejemplo, Lucas, y hace mucho hincapié de todos los lugares de las personas. Fíjense, él menciona a los partos, los medos, elamitas y los de Mesopotamia. Estos lugares corresponden al este de Jerusalén, el este de la ciudad de Jerusalén. Judea, la provincia de Judea, en donde estaba situado Jerusalén, en el centro. Luego habla de Capadocia,
del Ponto, de Asia, de Frigia y Panfilia. Estos corresponden a la parte norte o que queda al norte de Jerusalén. También menciona Egipto, África, Cirene, que corresponde al sur, todo lo que corresponde al sur de Jerusalén. Y cuando se habla de Roma y de Creta o los cretenses, se nos habla del oeste, los que estaban situados al oeste o a la parte oeste de Jerusalén. Es decir, de todos los puntos cardinales, representativos de todo. Pero más allá representativo de todo, escuche, no era representativo simplemente del mundo, era representativo del propio Imperio Romano. El Imperio Romano, recuerden que era un imperio totalmente pagano y donde el pueblo de Dios estaba en ese momento siendo cautivos por ellos, prisioneros de ellos. Y en medio del gran imperio romano, del sanguinario imperio romano, lo diabólico que era el imperio romano, allí mismo, del propio imperio, de las propias huestes de la maldad, brilló la luz del Evangelio. Brilló la luz del Evangelio, hermanos. Estos judíos piadosos, porque iban a Jerusalén, ellos fueron sorprendidos por la manifestación verdadera del Espíritu Santo. Escucharon el estruendo y vieron a estas personas hablando en diferentes idiomas, los idiomas que ellos en los que habían nacido en sus tierras. Lucas quiere que nosotros entendamos que hubo un nuevo comienzo en el pueblo de Dios. Dios está revirtiendo los efectos de Babel, de la torre de Babel. ¿Qué pasó allí? Los hombres querían hacerse un gran nombre y llegar hasta el cielo y darle el golpe de estado a Dios. Querían ser ellos los dueños del mundo, pero Dios se agachó, los vio con microscopio, estos hombres, y dice que los esparció. Eso es una señal de derrota hacia las personas. Los esparció por el mundo, les confundió las lenguas. Ahora vemos cómo Dios quiere reunir a todos, independientemente de la lengua que hablen, independientemente de la etnia en donde se encuentren. Dios los confundió a todos y ahora lo está restaurando una nueva humanidad en la nueva Jerusalén, en el nuevo pueblo de Dios. Ahí se restaura la humanidad perdida. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 es entonces la imagen celestial de la gloria de Dios. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, a la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia de Cristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Una señal de adoración, palmas en la mano. Entonces vemos que lo que Dios quiere de la humanidad es que se acerquen todos. El Evangelio es para todos. Para todo aquel que cree, no se pierda, sino que tiene vida eterna. Es la promesa de Dios para cualquiera que quiera acercarse a Él. No hay ningún tipo de obstáculo que impida que tú vayas al cielo o que tú vayas a Cristo, excepto tú mismo, excepto tu propio pecado, excepto tu propio orgullo. Hermanos, esta manifestación espectacular, milagrosa, tuvo dos efectos en las personas, o tuvo la recepción diferente en dos tipos de personas. Por un lado, versículo 12. Por un lado tenemos el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos. Ahí está hablando de todos los que estaban experimentando o estaban viendo eso en los discípulos o a través de los discípulos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto?
Esa pregunta es una interrogante lícita. Quiero saber, quiero entender qué está ocurriendo. Había una curiosidad piadosa, una curiosidad que de seguro, cuando lo vamos a ver más adelante, Pedro llenaría y serían ellos que aceptarían el mensaje. Pero vemos otros, versículo 13, más otros, ¿qué dice? Burlándose. Habían visto un milagro. Eran galileos iletrados que estaban hablando en otros idiomas. Ellos los estaban entendiendo, pero rechazaron. Ahora, ¿qué estaban rechazando? ¿Qué estaban rechazando? Versículo 11. ¿Qué estaban rechazando? Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Ellos no rechazaron el milagro, ellos rechazaron el mensaje. Cuando dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mostos o están ebrios, no tiene que ver absolutamente nada con una confusión en cuanto a la lengua, porque cada uno lo entendía. ¿Qué ocurre con un borracho cuando habla? Se le entiende, pero cosas incoherentes. Uy, este está hablando de cosas raras. Es lo mismo que está ocurriendo ahí. ¿De qué están hablando esta gente? Lo que ellos estaban rechazando no era el milagro entonces. Estaban rechazando el mensaje que no soportaban. No soportaban ese mensaje de las maravillas de Dios. Estaban hablando, hermanos, del Evangelio. Estaban hablando de Jesucristo muerto y resucitado el tercer día que estaba gobernando. Eso es lo que ellos estaban rechazando. Y para ellos, no, están borrachos. Están hablando de idioteces, incoherencias. ¿Cómo que nosotros debemos aceptar a un Jesús de esa manera? Eso es lo que vemos entonces que se nos narra en la primera parte, en el primer bloque de Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13. Llegó el día. Hubo una señal para ellos mismos para que predicaran. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo, adelante. Versículos 4 al 13 nos habla de las señales que vieron estas personas de diferentes partes, pero ellos se les predicó el Evangelio. Se les predicó el Evangelio, entendieron el Evangelio. Unos estuvieron curiosos, otros simplemente lo rechazaron. En conclusión, hermanos, Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. No nos desanimemos. Sigamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No menguemos en nuestra fe, hermanos. Pero para esperar, sigamos el propio ejemplo de los discípulos. Ellos se concentraron en hacer lo que tenían que hacer, esperando que el Señor manifestara o cumpliera su promesa. No sabían el día ni la hora, pero estaban preparados. ¿Estás tú preparado cuando llegue el Señor Jesús? Si el Señor Jesucristo en este momento decide descender de las nubes y hacer el último día de la humanidad, el juicio a las naciones, ¿estás tú preparado ya? ¿O tú sigues diciendo, no, todavía lo voy a dejar para más tarde? No, todavía hay unos que dicen, no, yo me enserio con Dios después. ¿Enseriarte con Dios después? Ok. Tú no sabes. Tú crees que tienes el control en tus manos y no lo es. Es una ilusión lo que tienes. Dios ha determinado un día que tú no sabes y lo ha velado de tal manera que muchos han dado fechas, muchos han dado días y han errado. Porque el soberano es Dios, no el humano. Por lo tanto, hermanos, así como Dios cumplió su promesa ese día, nosotros sigamos esperando la promesa de que viene el Señor Jesucristo por su pueblo. Prepárate ahora, prepárate y está firme en la fe del Señor. Vamos allí rápidamente, segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro.
capítulo 3, versículo, déjeme llegar, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha cumplido su palabra de regresar hasta este momento, es para seguirte dando oportunidad para que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio. Pero va a llegar el día, así como Dios cerró las puertas del arca de Noé, va a llegar el día donde se te va a cerrar la puerta de la gracia. No habrá más. Pero el día, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, estruendo y fuego. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hermano, creyente, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Si Dios va a desechar este mundo, ¿qué tanto amas tú este mundo? ¿Qué tanto amas tú? ¿Por qué estás tan apegado a las cosas materiales? Dios la va a desechar. Busca al Señor. No te desanimes, creyente. No te desanimes. Sigue buscando al Señor. Última. También debemos entender, hermanos, que la salvación es de Jehová y la reacción natural del hombre siempre será rechazar el mensaje del Evangelio. No nos desanimemos por eso tampoco. Imagínense los creyentes, los discípulos que tienen el poder del Espíritu Santo, no solamente han visto las señales entre ellos, sino que también están hablando en otras cosas diferentes a lo que ellos hubiesen imaginado, y aún así hay personas que lo rechazan. No, pues este poder no sirve para nada. Imagínense que hubiesen pensado así. No, sigamos predicando. La salvación es de Jehová. Tú simplemente, el Señor dice que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Terminamos. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si eres verdadero creyente, si eres verdadero discípulo de Dios, Dios te ha dado de beber de su Espíritu Santo. No tienes excusa de decir, Señor, no pude vivir para ti. Señor, no pude vivir en santa, piadosa manera de vivir. Señor, no pude predicar el Evangelio, me dio pena. Aquel que lo negó 3 veces no tuvo pena, luego que el Espíritu Santo lo invadió completamente. Todos los verdaderos creyentes tenemos al Espíritu. Por lo tanto, no entristezcamos al Espíritu Santo, vivamos para la gloria de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado para predicar tu palabra. Bendice a tu pueblo de tal manera, Señor, que tu palabra haya cabida en terreno fértil, Señor, y que haya fruto, Señor, en las vidas de estas personas. Aquellos que no son creyentes, Señor, que se rindan a tu señorío, que realmente confiesen que Jesús es su Señor y que vengan y vivan para ti, Señor, que se arrepientan de su vana manera de vivir. Y ahora, Señor, aquellos que por tu gracia hemos venido, que podamos confirmar nuestra fe, que no nos desanimemos a seguir viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.